simplemente no leo. Don Carlitos. Bueno, mis queridos amigos, me da pena interrumpirles su amena charla, pero son las 6:00. Les voy a pedir el favor que cierren los micrófonos, salvo las personas que van a hablar o Rafael, que nos va a ofrecer la oración. Te pasamos el micrófono, Rafa, total que puedes abrir tu micrófono y el tiempo es tuyo. ¿Listo? Listo. Perfecto. Señor Padre nuestro, el día de hoy nos reunimos aquí todos tus hijos para comprender un poco más acerca de tu gran creación y tu gran amor por nosotros. Te pedimos en esta tarde que alinees nuestras voluntades junto con nuestros ajustadores del pensamiento para poder recibir la luz de ese entendimiento que quieres para nosotros y que esa sabiduría que vas a derramar sobre nosotros nos sirva para caminar bajo tus preceptos, para hacer tu voluntad, para conocerte cada vez mejor. Sabemos que estamos empezando, somos unos bebés en el camino, pero queremos conocerte, tenemos la voluntad y el corazón abiertos para seguir caminando. Te agradecemos infinitamente que nos llenes de salud, que nos llenes de fuerza, de recursos, de alimento, de vivienda, de seguridad, de todo lo que nos das todos los días y que a veces somos cortos de miras para poder percatarnos de ello. Te agradecemos infinitamente la oportunidad de conocerte, la oportunidad de reunirnos, la oportunidad de aprender y te pedimos bendiciones para nuestro camino y toda la luz que puedas darnos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Mil gracias, mi querido Rafael. Ok, entonces le pasamos el micrófono a Paulita. Muchas gracias, Jaime. Hola a todos. Es un gusto estar con ustedes y vamos a empezar ya con nuestra lectura del día de hoy, con nuestro documento 14. Voy a compartir. Muy bonita tu oración. Muy sentida, Rafael. Gracias por compartirla. Gracias. Por favor, cuando se vea. Ya, Paulita. Muy bien. Pues ahora es el documento 14 y es el universo central y divino. Dice, el universo perfecto y divino ocupa el centro de toda la creación. Es el núcleo eterno alrededor del cual giran las vastas creaciones del tiempo y el espacio. El paraíso es la gigantesca isla nuclear de estabilidad absoluta que reposa inmóvil en el corazón mismo del magnífico universo entero. Esta familia planetaria central se llama Abona. Y aquí esta parte es la que se llama Abona. Y aquí tenemos a la isla central. Y está muy distante del universo local de Nevadón. Es de dimensiones enormes y de una masa casi increíble. Y consta de 1,000 millones de esferas. De belleza imaginable y de majestuosidad y de majestuosa grandeza. Pero la verdadera magnitud de esta vasta creación excede totalmente la comprensión de la mente humana. Mira más, qué emocionante. Aquí hay 1,000 millones de estrellas y nosotros vamos a llegar al séptimo circuito de los 7 de Abona. Ahí es donde, cuando vamos, nuestra primera parada ya cuando estemos por aquellos lares. Esta es la única colección consolidada, perfecta y establecida de mundos. Es un universo completamente creado y perfecto. No es un desarrollo evolutivo. Este es el núcleo eterno de perfección en torno al cual gira esa procesión infinita de universos que constituyen
el formidable experimento evolutivo, la audaz aventura de los hijos creadores de Dios que aspiran a duplicar en el tiempo y a reproducir en el espacio el modelo original del universo, el ideal divino de lo completo, de la finalidad suprema, de la realidad última y de la perfección eterna. Pues aquí es a donde aspiran a que lleguemos a hacer algo parecido. Por eso, pues hay un momento en que se llega a luz y vida. Es muy interesante todo esto y este documento vamos a ir viendo todas esas partes. Esta introducción, pues nada más nos habla muy poquito. Si alguien quiere hacer un comentario y si no, pues continuamos. Le pasamos a ver, Lauris. Pero no, ponte el micrófono para que te oiga. Yo quería resaltar una frase que me ha sorprendido muchísimo y lo dejo en puntos suspensivos porque dice el formidable experimento evolutivo. A mí lo del experimento me ha rechinado, no es una frase que me haya llenado, no sé en inglés cómo será y esto sea una traducción, pero la palabra experimento no me ha gustado nada. No sé los demás lo que pensarán o qué explicaciones tenéis para esto. Gracias. De nada. Con respecto al experimento, más que nada, según yo, pienso que se están refiriendo a que como somos un planeta decimal, es un planeta donde se pueden, bueno, los portadores de vida tienen autorización de buscar ciertas, de experimentar para mejorar la vida que van a poner aquí. Entonces, por eso es un planeta experimental. Todo esto es con un beneficio a crecer y a tener una raza más fuerte, más sólida. O sea, cada 10 planetas hay uno donde se pueden hacer esos cambios y son los experimentos que se hacen buscando la mejora. El problema es que a nosotros nos agarró la rebelión y pues ya la mejora ya no la hemos visto mucho, pero ahí vamos. A eso es a lo que me imagino yo que se le dice por experimento. Ya, cuando lleguemos a ver lo que es un planeta decimal, lo vamos a ver más amplio, pero sí es muy interesante y aquí se refieren, ¿no? También pues los hijos creadores que son nuestros diseñadores, pues también están diseñando y haciendo todo para que tengamos un mundo mejor. Bueno, todo lo que se refiere a nuestro sistema, ¿no? En especial. ¿Sí te expliqué más o menos? ¿Sí me entendiste? Bueno, ok. Muchas gracias, sí, perfecto. Ok, muy bien. Entonces, Jaime, si quieres continuar, por favor. Le corresponde a Flor. Ay. Voy a compartir, me dicen cuando lo vean. Ya, Florcilla. Ya. Bueno, 1. El sistema paraíso-abona. Desde la periferia del paraíso hasta los límites exteriores de los 7 superuniversos se encuentran las siguientes 7 condiciones y movimientos del espacio. 1. Las zonas quietas del espacio medio que lindan con el paraíso. Aquí van a ver la tablita donde puse los números de acuerdo a lo que en cada inciso nos están diciendo. Ahí tienen el número 1. 2. El movimiento procesional en el sentido de las manecillas del reloj de los 3 circuitos del paraíso y los 7 de Abona. Ese mejor ya. Ok. 3. La zona espacial semiquieta que separa los circuitos de Abona de los cuerpos oscuros de gravedad del universo central. 4. El cinturón interior de los cuerpos oscuros de gravedad que se mueven en sentido opuesto a las manecillas del reloj, o sea, este que está aquí. Esta imagen es uno de los primeros, de las primeras obras de arte, conceptos que se hicieron y creo que explica muy bien lo que estamos viendo en este documento. 5. La segunda zona espacial única que divide las 2 sendas espaciales de los cuerpos oscuros de gravedad. 6.
el cinturón exterior de los cuerpos oscuros de gravedad que giran en el sentido de las manecillas del reloj alrededor del paraíso. O sea, este de aquí. 7. La tercera zona espacial, una zona semiquieta que separa el cinturón exterior de los cuerpos oscuros de gravedad de los circuitos más interiores de los 7 superuniversos. Los 1.000 millones de mundos de Abona están dispuestos en 7 circuitos concéntricos que rodean directamente los 3 circuitos de satélites del paraíso. Hay más de 35 millones de mundos en el circuito más interior y más de 245 millones en el más exterior, con cantidades proporcionales entre ambos. Cada circuito difiere, pero todos están perfectamente equilibrados y exquisitamente organizados, y cada uno está saturado por una representación especializada del espíritu infinito, uno de los 7 espíritus de los circuitos. Además de las funciones, este espíritu impersonal coordina la conducta de los asuntos celestiales en todas partes de cada uno de los circuitos. Los circuitos planetarios de Abona no están sobrepuestos. Sus mundos se suceden en una procesión lineal ordenada. El universo central gira alrededor de la isla estacionaria del paraíso en un vasto plano, que consta de 10 unidades concéntricas establecidas, los 3 circuitos de las esferas del paraíso y los 7 circuitos de los mundos de Abona. Desde el punto de vista físico, los circuitos de Abona y del paraíso constituyen un solo sistema. Su separación responde al reconocimiento de la segregación funcional y administrativa. En el paraíso no se computa el tiempo. La secuencia de los acontecimientos sucesivos está implícita en el concepto de aquellos que son oriundos de la isla central. Pero el tiempo es propio de los circuitos de Abona y de los numerosos seres de origen así celestial como terrestre que habitan en ellos. Cada mundo de Abona tiene su propio tiempo local, determinado por su circuito, o sea, los más cercanos, los que tienen el circuito menor, obviamente, avanzan en menor tiempo que los circuitos exteriores, que les toma mucho más tiempo en dar la vuelta totalmente. Todos los mundos de un circuito dado tienen años de la misma longitud, puesto que giran uniformemente alrededor del paraíso. Y la duración de estos años planetarios decrece según se va del circuito más exterior al interior. Además del tiempo del circuito de Abona, existe el día estándar y otras designaciones temporales del paraíso Abona, determinadas por los 7 satélites del espíritu infinito del paraíso y que de allí proceden. El día estándar del paraíso Abona se basa en el tiempo requerido por las moradas planetarias del primer circuito de Abona, el más interior, para completar una revolución alrededor de la isla del paraíso. Y aunque su velocidad es enorme, debido a su ubicación entre los cuerpos oscuros de gravedad y el gigantesco paraíso, les lleva casi 1000 años a estas esferas completar su circuito. Vosotros habéis leído inadvertidamente la verdad cuando vuestros ojos se posaron sobre la frase: un día es como 1000 años, para con Dios, no más que una vigilia en la noche. Un día del paraíso Abona dura tan solo 7 minutos, 3 y 1/8 de segundos, menos que 1000 años del presente calendario bisiesto de Urantia. Ahí nos dan una referencia. Yo sé que es muy difícil poder computar en la mente esas cantidades en tiempo, pero por lo menos nos dan una referencia, ¿no? Este día paraíso Abona es la medida estándar de tiempo de los 7 superuniversos, aunque cada uno mantiene sus propios patrones internos de tiempo. En la periferia de este vasto universo central, más allá del séptimo cinturón de mundos de Abona, gira un increíble número de cuerpos oscuros de gravedad enormes. Estas numerosas masas oscuras son totalmente distintas de todos los otros cuerpos espaciales en muchos aspectos. Aún en cuanto a su forma, son muy diferentes. Estos cuerpos oscuros de gravedad no reflejan ni absorben la luz. No reaccionan a la luz de la energía física y rodean y envuelven tan completamente a Abona como para ocultarla de la vista de incluso los universos habitados cercanos del tiempo y del espacio. Aquí tenemos una imagen también que nos narra
más o menos como podrían ser, claro, es de acuerdo a la imaginación de lo que nos podemos recrear en la mente. Esto. Dicen que el cinturón de cuerpos oscuros que se divide en dos circuitos elípticos iguales por una intrusión espacial única. El cinturón interior gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. El exterior en el sentido de las manecillas. Estas direcciones alternadas de movimiento, combinadas con la extraordinaria masa de los cuerpos oscuros, equilibran tan eficaz las líneas de la gravedad de Abona como para convertir el universo central en una creación físicamente equilibrada y perfectamente estabilizada. La procesión interior de los cuerpos oscuros de gravedad tiene una disposición tubular consistente en 3 conjuntos circulares. Una sección transversal de este circuito mostraría 3 círculos concéntricos de densidad aproximadamente igual. El círculo exterior de los cuerpos oscuros de enorme gravedad está dispuesto perpendicularmente, siendo 10 veces más alto que el circuito interior. El diámetro vertical del circuito exterior... Perdón, Flor, es 10.000. Perdón, ¿qué dije? 10. Siendo 10.000 veces, ok, más alto que el circuito interior. El diámetro vertical del circuito exterior es 50.000 veces el del diámetro transversal. El espacio intermedio que existe entre estos dos circuitos de los cuerpos de gravedad es único, puesto que no se encuentra nada que se asemeje en ninguna otra parte del vasto universo. Esta zona se caracteriza por enormes movimientos en onda en sentido vertical y está llena de gran actividad energética de orden desconocido. Y nos dicen los reveladores, en nuestra opinión, nada igual a los cuerpos oscuros de gravedad del universo central caracterizará la evolución futura de los niveles del espacio exterior. Consideramos estas procesiones alternadas de maravillosos cuerpos que equilibran la gravedad como únicos en el universo maestro. Gracias, Jaime. Dejo de compartir por si hay preguntas. En realidad es difícil poder imaginar estas dimensiones, ¿no? Pero al menos nos da una idea. Sí, Claudio. A ver, aquí entre todos te vamos a contestar. ¿No? Por eso, ya sabes cuál Entre es mi todos nos pregunta. confundimos. A ver, Dime. yo quisiera que me expliquen cómo es un día en Abona. ¿Por qué? O sea, la isla del paraíso está fija, ¿sí? Y un día es la vuelta en un eje de una esfera. En el caso de lo que habla me da la impresión de lo que está hablando de 1000 años, está hablando de lo que tarda una esfera interior, el primer círculo, en dar toda la vuelta al paraíso. Pero eso no sería un día, sería un año. Por eso es que me queda la duda. A ver si alguien me lo puede contestar. Lo que yo entiendo dice que es un día, es el equivalente a, nos dicen, como dice, a ver, déjame volver a compartir la parte donde dice, dame un segundo, lo voy a, para que veamos aquí. Déjame volver a compartirlo y juntos ahorita lo analizamos. 14, Un día 1, 12. creo que Ahí son está. 7 minutos. Dice, un día del paraíso Abona dura tan solo 7 minutos y 3 1/8 segundos menos que 1000 años del presente calendario bisiesto de Abona. O sea, júntate el tiempo de 1000 años del calendario actual bisiesto. Ajá, ¿cuánto dura un año bisiesto? 366 días, multiplícalo por 1000. Y eso es lo que dura un día. Bueno, perdón, menos 7 minutos, 3 1/8 segundos de cada 1000 años. O sea, multiplica primero 7 minutos, 3 1/8 de segundos No, 1000 años. para que 1000 lo años. restes a 366 Está y bien. posteriormente multiplicas y entonces eso es lo que dura una esfera de Abona en girar en su eje. Vaya un poco más arriba, al 1.12. Claro, o sea, en realidad no es esa mi duda. Mi duda es 1.12. 12, abajo, más abajo. Ahí, Ah, mira, El ahí día dice, estándar. el día estándar del paraíso Abona se basa el día en el tiempo requerido por las moradas planetarias del primer circuito de Abona. El tiempo que las moradas del primer circuito de Abona dan la vuelta al paraíso, eso es lo que ellos llaman allá
el día estándar del paraíso abona. Y eso es lo que dura 1000 años. Bueno, 7 minutos menos y lo que leyó ahora, ¿verdad? 1000 años para no complicarnos la vida. A ese tiempo que les toma a esas esferas del primer circuito en dar la vuelta al paraíso es lo que llaman el día estándar. Por eso lo hice ahí muy claro, el día estándar del paraíso abona se basa en ese tiempo que les requiere a las moradas planetarias del primer circuito de Abona en dar la vuelta. Entonces sería similar, o sea, dice, si les toma casi 1000 años a estas esferas recorrer ese circuito, podría ser similar o equivalente a multiplicar 366 por 1000. Un día es como 1000 años. No es problema eso. A mí o sea, es una cuestión de definiciones, o sea, lo que me confunde. O sea, en este caso, a lo que acá están llamando un día, en realidad es un año. Para nosotros, sí, correcto. Claro, lo que para nosotros, o sea, nosotros un año es dar una vuelta alrededor del sol, ¿sí? Acá supongamos que es dar una vuelta alrededor del paraíso. Acá lo llaman un día. O sea, me confunde eso. O sea, yo le diría un año. Y listo, pero bueno, o sea, el libro está así. Vamos a hacer la matemática para ver si las dos, bueno, a ver, vamos a ver primero, ¿quién levantó la mano primero? Octavio, tenemos Octavio, José y... ¿Por qué no dejas de compartir, Flor? A ver, Deja de compartir para poderlos ver. Ah, perdón, sí, perdón. Dale, Octavio. Buenas tardes. Es que eso para nosotros se nos hace como difícil, pero lo que pasa es que esas esferas y esos circuitos son tan grandes, que por eso se llevan tanto tiempo. Eso es todo, o sea, son grandísimos. Las esferas son, creo que no recuerdo si 100 o 1000 veces más que Urantia. Entonces, por eso son tan enormes esas esferas y las distancias son tan grandes que por eso es la cantidad de tiempo. Pero sí. Acabas de decir, es cierto, sí, claro. Además, ese es otro punto, Claudio. Por eso como no, esferas son mucho más grandes. Por eso cuando tomamos la referencia con nuestro planeta, pues se nos hace inmenso. Pero es por el tamaño tan enorme de aquellas esferas. Gracias. Sí, ¿quién fue después? A ver, Claudia. No. Sí, José. Ok, ¿José fue después? No, a ver, Claudia, primero las damas. Vamos a ver las damas, Claudia. Claudia. Es que la verdad es que yo creo que estoy entendiendo lo que dice Claudio. Y si hiciéramos un símil, es como si dijéramos, ¿cuánto dura un día del sol? Es como si la isla del paraíso fuera el sol. Es que nosotros estamos acostumbrados a que hay un eje. Y eso es lo que no encuentro. Pues no sé, Claudio, si estás de acuerdo conmigo. Eso es lo que yo encuentro. Lo que se está hablando de que dura, eso es lo que dura un año. Eso no es un día, pero se me ocurre pensar cuánto será un día del sol. No sé. Sí, bueno, de todas maneras el paraíso está quieto. Por más que el sol quizás gire, el paraíso es lo único que está fijo. Entonces, o sea, el paraíso no tiene día. O sea, y a lo que llaman el día de Abona a mí me confunde. Para mí es año, en lo que entiendo. En lo que entiendo es año, porque da la vuelta a todo el paraíso, ¿sí? O sea, si no, es dar la vuelta sobre su propio eje, el ser un día. Salvo que hablábamos con Carlos al principio, de que todas las esferas se manejen como se maneja nuestra luna, que un día de la luna es un año de la luna, porque siempre está mirando hacia la Tierra en la misma cara, ¿sí? Pero no sé si será así. Bueno, no, lo que pasa es que un día sería el tiempo que dura cada esfera sobre su eje, sobre su propio eje. Y eso tienes que multiplicar, te dan la referencia. O sea, en realidad es bien lento el tiempo del día estándar.
porque tienes que multiplicar lo que dure aquí 365 menos ciertos, o sea, primero habría que convertir todo a minutos, no, de hecho a segundos, porque te están pidiendo octavos de segundo. La definición son 1000 años, ¿sí? Es la parte fácil de hacerlo, pero sí se puede computar y te da una idea. Entonces yo entiendo, en base a eso, esa referencia que dan, que las esferas giran bien despacio como para durar lo que dicen el equivalente a 300, un año bisiesto por 1000, entonces tardan muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque además acaban de decir algo, Octavio dijo algo, son esferas demasiado grandes y seguramente su tiempo de girar sobre su eje no es tan rápido como el de nosotros, ¿no? El de nosotros toma 24 horas, pero esas esferas que son mucho más grandes obviamente deben de tomar mucho más tiempo. A ver, José. Bueno, creo que ya se ha contestado la pregunta. Yo solamente quería reforzar. Es muy buena la pregunta de Claudio porque permite aclarar que lo que nos están dando como definición de día es en realidad un año. Para nosotros un día es el tiempo que demora la Tierra en rotar sobre su eje. ¿Ok? Sin embargo, lo que estamos leyendo en el documento es que ellos consideran un día del paraíso Abona como la vuelta de la esfera más interior, del circuito más interior alrededor del paraíso. Y eso equivale a casi 1000 años de Urantia. ¿Ok? Entonces, este día de Abona en realidad es un año de la esfera del primer circuito. No está claro si todos los circuitos giran a la misma velocidad. Aparentemente sí, porque es un año estándar para todos los circuitos, para los 7 circuitos. Entonces ahí hay un tema de velocidad, ¿no? Pero aparentemente se puede deducir que ninguna de estas esferas gira sobre su eje, como gira Urantia o cualquier otro planeta, ¿no? O puede ser también, como han dicho el mismo Claudio, que la rotación sea como la luna alrededor de la Tierra. Entonces siempre está mirando al paraíso, la misma cara, siempre está mirando al paraíso. Y entonces ahí sí habría rotación sobre el eje, pero esa rotación sería equivalente a la traslación alrededor del paraíso. Yo lo veo así, gracias. Rafael, hablan de año y estándar. Ajá. Sí, yo creo que es una cuestión de movimiento relativo. Cuando nosotros decimos un día, es la rotación sobre nuestro propio eje del planeta. Como el paraíso no se está moviendo, está fijo, lo único que rota alrededor del paraíso es ese primer circuito de planetas o de esferas. Por lo tanto, el movimiento relativo es de este circuito, un punto en este circuito con respecto al paraíso, y por eso es que eso es lo que marca el día, igual que en nuestro planeta lo que marca el día es un punto de referencia que dé una vuelta alrededor de nuestro propio eje. Ese es el símil que a mí me da, digamos, con el que yo más fácilmente hago la relación. No sé la matemática. Ya sé, Jaime, es un año y es un 1000, ya está bien, ya sé, ya entendimos. Mira, independientemente de que si nos vamos a poner que no, que son 938.523, es ridículo, o sea, 1000 años. Pero ¿de qué se trata esto? A ver, yo creo que Claudio está hilando demasiado delgadito porque pretendes asimilar el movimiento del paraíso sobre un eje y sabemos que el paraíso es fijo. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Que las esferas del primer circuito, que como lo decía Octavio, son tan grandes que en dar toda la vuelta al paraíso para girar sobre su eje se demora 1000 años. Punto. ¿Sí? Es decir, esta esfera que tiene un circuito que va girando alrededor del paraíso también están girando sobre su propio eje. Pero como lo anotaba, son tan grandes que para que esas esferas den toda la vuelta se comen todo el circuito, que son 1000 años.
Eso es todo. Pero ahí estamos hablando de dos cosas. Ese circuito que dices es la órbita, Sí, no que importa. giran las esferas alrededor del paraíso, pero estamos hablando del día estándar. Correcto, pero por eso está Son dos diciendo cosas diferentes. que estas esferas están girando, sí, están girando sobre sí mismas. Lo que pasa es que la vuelta sobre sí misma se toma todo el tiempo del circuito, por eso es que es igual. A ver, Pablo. Sobre a ver, sí mismas es sobre su eje o, porque creo que no lo hacen claro, o Sí, claro. alrededor del paraíso. Son dos cosas diferentes. Yo entiendo que son dos movimientos diferentes. A ver, Pablo. Pablo. Gracias. Voy a compartirle un momentico la cita y doy mi opinión ahí sobre la misma cita. A ver, miren lo que nos dice. En el paraíso no se computa el tiempo. La secuencia de los acontecimientos sucesivos está implícita en el concepto de aquellos que son oriundos de la isla central, pero el tiempo es propio de los circuitos de Abona y de numerosos de los seres de origen así celestial como terrestre que habitan en ellos. Cada mundo de Abona tiene su propio tiempo local. Ese es el punto 1. Cada mundo tiene su propio tiempo, determinado por su circuito, ¿no? Si están en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, el quinto o en el sexto o en el séptimo. Todos los mundos de un circuito dado tienen años de la misma longitud. Claro. ¿Ok? Puesto que giran uniformemente alrededor del paraíso y la duración de estos años planetarios decrece según se va del circuito más exterior al más interior. Por ponerlo de otra manera, ahí puedo hacerle una pausa y quito la cita antes de leer la siguiente. Entonces, si estamos en el circuito número 7, el año allí que va a tardar una esfera dada, cualquiera que ésta sea, en dar toda la vuelta alrededor del paraíso, va a ser un año largo, ¿verdad? Pero va a ser un año para ese circuito. Y así vamos en el sexto, en el quinto, en el cuarto, en el tercero, en el segundo. Cuando llegamos al segundo, ya sabemos que todos estos 6 anteriores, cada vez que un planeta dado, una esfera dada, gira alrededor del paraíso y da la vuelta, es un año para ese circuito. Para cada uno va a ser diferente. Pero cuando se refiere al día, en un día del sistema paraíso Abona, no hablamos del movimiento de los circuitos 2, 3, 4, 5, 6, 7, sino un día se refiere única y exclusivamente al tiempo que una esfera del primer circuito da la vuelta al paraíso. Entonces tenemos los dos conceptos, el del día, que es el tiempo en el que una esfera cualquiera en el primer circuito del paraíso da la vuelta alrededor. Ese es un día. Y la que es 2, 3, 4, 5, 6, 7, cualquiera de las esferas que estén en el 7, marcan años. Porque el tiempo es una forma de apreciación nuestra. A ver, ¿por qué nosotros tenemos el tiempo en 24 horas? Y lo definimos que da la Tierra gira alrededor del Sol, perfecto. Pero es porque ese es el tiempo que biológicamente cumplimos nuestro ciclo natural de hacer las actividades y dormir. ¿Qué tal si los seres del paraíso, ¿verdad? Y los seres de Abona, tal como lo dice un poquitico más abajo en la cita, como la vigilia de una noche, como estar en una noche despierto, miden el tiempo es porque están, vamos a decirlo así, despiertos, haciendo sus actividades. Un día para ellos es solo el tiempo que tarda una de las esferas del primer circuito del Padre en dar la vuelta alrededor del paraíso. En ese tiempo ellos hacen sus actividades, se recrean y duermen. Pero cuando se refieren al año, que también es una forma de asunción nuestra, de la forma en como nosotros lo medimos, entonces ellos lo hacen a través de los circuitos 2, 3, 4, 5, 6, 7, que seguramente duran una magnitud tremenda de diferencia con respecto al circuito 1. ¿Por qué digo que deben durar una magnitud tremenda de diferencia? Porque, a ver, en el circuito 1 son los mundos más cercanos al paraíso, ¿sí? Y dicen que la velocidad de revolución de esas esferas por estar tan cercanas al paraíso es gigantesca, o sea, es súper rápido, ¿no? Entonces va a pasar mucho más rápido que el del segundo circuito. Y lo otro es porque el número de densidad, la densidad de los mundos en cada circuito va aumentando de una manera tremenda. En el primero nos dice que hay 35 millones de mundos, pero en el último hay más de 245 millones de mundos. O sea que la diferencia entre la rotación de cualquier planeta en el primer circuito que categoriza un día es diferente totalmente y mucho más largo un año que va a durar en el circuito número 7 dando ese giro. No sé si enredé más el asunto, pero es la forma en como yo entiendo la diferencia entre día y año. Los invito a que después hagamos el cálculo, porque a mí se me hace fascinante. Digo, yo sé que no cambia nada de lo que estudiamos y que lo vamos a entender igual, o no, igual no lo vamos a entender, pero a mí sí me resulta fascinante ponerme a ver esos detalles. Y le cedo la palabra a Carlos. Adelante, Carlos. 2. La constitución de Abona. Los seres espirituales no habitan en el espacio nebuloso,
No moran mundos etéreos. Están domiciliados en esferas reales, de naturaleza material. Mundos tan reales como aquellos en los que viven los mortales. Los mundos de Abona son reales y literales, aunque su substancia literal difiere de la organización material de los planetas de los 7 superuniversos. Las realidades físicas de Abona representan un orden de organización de la energía radicalmente diferente de cualquier otro prevaleciente en los universos evolutivos del espacio. Las energías de Abona son triples. Las unidades de energía materia del superuniverso contienen una doble carga de energía, aunque existe una forma de energía en fases negativa y positiva. La creación del universo central es triple, Trinidad. La creación de un universo local directamente es doble, un hijo creador y un espíritu materno creativo. El material de Abona consiste en la organización de exactamente 1000 elementos químicos básicos. Y actualmente nuestra tabla periódica apenas llega como a 118. Allá hay 1000 elementos químicos básicos y la función balanceada de las 7 formas de la energía de Abona. Cada una de estas energías básicas manifiesta 7 fases de excitación, de manera que los nativos de Abona responden a 49 estímulos sensoriales diferentes. En otras palabras, visto desde un punto de vista puramente físico, los nativos del universo central poseen 49 formas especializadas de sensación, como decir 49 sentidos. Los sentidos morontiales son 70 y las más elevadas órdenes espirituales de reacción varían según las diferentes clases de seres, de 70 hasta 210 sentidos. Ninguno de los seres físicos del universo central sería visible a los urantianos. Y mire, siendo seres físicos y no serían visibles, porque posiblemente están hechos de muchos de esos otros elementos, de esos 1000, que aquí no conocemos. Tampoco suscitaría ninguno de los estímulos físicos de esos mundos remotos reacción alguna en vuestros sentidos rudimentarios. Si un mortal urantiano pudiera ser trasladado a Abona, sería allí sordo, ciego y totalmente carente de toda otra reacción sensorial. Tan solo podría funcionar como un ser de autoconciencia limitada, privado de todo estímulo ambiental y de toda reacción al medio. Hay numerosos fenómenos físicos y reacciones espirituales que ocurren en la creación central que son desconocidos en mundos del tipo de Urantia. La organización básica de una creación triple es completamente distinta de la constitución doble de los universos creados del tiempo y del espacio, ¿verdad? La creación triple pues se refiere, como en el caso de Abona, creado por el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero en nuestros universos es doble porque es por el Hijo Creador y la ministra divina. Toda ley natural está coordinada sobre una base enteramente diferente a los sistemas duales de energía de las creaciones en evolución. Se organiza todo el universo central de acuerdo con el sistema triple de control perfecto y simétrico. A través de todo el sistema Paraíso Abona se mantiene un perfecto equilibrio entre todas las realidades cósmicas y todas las fuerzas espirituales. El paraíso, con un control absoluto de la creación material, regula y mantiene perfectamente las energías físicas de este universo central. El Hijo Eterno, como parte de este control espiritual que todo lo abarca, sostiene de la manera más perfecta el estado espiritual de todos aquellos que habitan en Abona. En el paraíso nada es experimental. Y esto complementa un poco lo que se habló ahora sobre lo experimental. En el paraíso nada es experimental. Y el sistema Paraíso Abona es una unidad de perfección creadora. La gravedad universal espiritual del Hijo Eterno es sorprendentemente activa en todo el universo central. Todos los valores de espíritu y todas las personalidades espirituales se atraen incesantemente hacia adentro, hacia la morada de los dioses. Este impulso hacia Dios es intenso e inescapable.
En el universo central, la meta de alcanzar a Dios es más fuerte, no porque la gravedad espiritual sea más fuerte que en los universos más remotos, sino porque esos seres que han llegado a Abona están más plenamente espiritualizados y por lo tanto responden más a la acción siempre presente de la atracción universal de la gravedad espiritual del Hijo Eterno. Esa misma atracción espiritual que hay en Abona la tenemos nosotros aquí, ahora mismo, pero la diferencia es que nosotros no podemos responder porque no estamos plenamente espiritualizados como los seres que están allá y por eso responden más a esa energía o atracción. Asimismo, el Espíritu Infinito atrae todos los valores intelectuales hacia el paraíso. En todo el universo central, la gravedad mental del Espíritu Infinito funciona en enlace con la gravedad espiritual del Hijo Eterno. Y estos juntos constituyen el impulso combinado de las almas ascendentes de encontrar a Dios, alcanzar la deidad, lograr el paraíso y conocer al Padre. Abona es un universo espiritualmente perfecto, físicamente estable. El control y la estabilidad equilibrada del universo central parecen ser perfectos. Todo lo físico o espiritual es perfectamente pronosticable, pero los fenómenos de la mente y la abolición personal no lo son. Es decir, pues, los habitantes de allá siguen pensando lo que ellos quieren pensar y siguen teniendo libre albedrío, tienen su voluntad. Por eso esas cosas no pueden ser pronosticables, pero lo demás todo sí. Inferimos que se puede considerar imposible que ocurra el pecado, pero lo inferimos con base en que las criaturas de libre albedrío nativas de Abona no han sido nunca culpables de transgredir la voluntad de la deidad. A través de toda la eternidad, estos seres excelsos han sido uniformemente leales a los eternos de los días. Tampoco ha aparecido el pecado en ninguna criatura que haya ingresado a Abona como peregrino. No ha habido nunca un caso de mala conducta por parte de ninguna criatura, de ningún grupo de personalidades creadas en el universo central de Abona o admitidas a él. Tan perfectos y tan divinos son los métodos y medios de selección en los universos del tiempo que nunca ha ocurrido un error en los registros de Abona. No se han cometido jamás equivocaciones. ¿Y todo eso por qué? Pues acá nos dice la respuesta. Ninguna alma ascendente jamás se ha admitido prematuramente en el universo central. Ahí nadie ha llegado pues así, como se dice por allí popularmente, de carambola, llegó ahí por suerte. No, no, no. Ningún ascendente se ha admitido prematuramente en el universo central. Por eso cuando se llega allá, ya uno es perfecto realmente. Y por eso no ocurre el pecado. Si hay algún comentario, bienvenido. Si no, entonces continuaría Paula. Ok, Paula, adelante. El micrófono, Paula. Gracias. Voy a compartir. ¿Me avisan cuando se vea, por favor? Ya, Paulita. Gracias, Jaime. Numeral 3. Los mundos de Abona. No existe ningún gobierno en el universo central. Abona es tan exquisitamente perfecto que no se necesita ningún sistema intelectual de gobierno. No existen tribunales regularmente constituidos, ni hay asambleas legislativas. Abona requiere tan solo dirección administrativa. Aquí puede observarse la altura de los ideales del verdadero autogobierno. No hace falta gobierno entre inteligencias tan perfectas y cuasi perfectas. No tiene ninguna necesidad de que se las reglamente, porque son seres de perfección innata, entremezclados con criaturas evolutivas que han pasado hace mucho tiempo
el escrutinio de los tribunales supremos de los superuniversos. La administración de Abona no es automática, pero es maravillosamente perfecta y divinamente eficiente. Es principalmente planetaria y pertenece al eterno de los días residente, estando cada esfera de Abona dirigida por una de estas personalidades de origen trinitario. Los eternos de los días no son creadores, pero son administradores perfectos. Enseñan con suprema pericia y dirigen a sus hijos planetarios con perfección de sabiduría que linda en lo absoluto. Los 1.000 millones de esferas del universo central constituyen los mundos de capacitación de las elevadas personalidades nativas de Abona y además sirven como terrenos finales de prueba de las criaturas ascendentes provenientes de los mundos evolucionarios del tiempo. Aquí ven, ¿no? Esto es Abona y aquí están los 7 círculos donde estamos hablando del millón de mundos, los 1.000 millones de esferas del universo central, ¿no? Qué emoción que hay que llegar y aparte hay que recorrerlas todas. Así que se va a tomar su tiempo. En la ejecución del gran plan del Padre Universal para la ascensión de la criatura, los peregrinos del tiempo aterrizan en los mundos receptores del circuito exterior o séptimo. Y después de una capacitación cada vez mayor y ampliación de la experiencia, avanzan progresivamente hacia adentro, de planeta en planeta, de círculo en círculo, hasta que alcanzan finalmente las deidades y logran la residencia en el paraíso. Este es el séptimo donde se aterriza. Y aquí es donde se avanza hasta llegar, este es el que nos hablaba Pablo, ¿no? El que está ya más cerca, el primero. Actualmente, aunque las esferas de los 7 circulitos se mantienen en toda su excelsa gloria, tan solo se utilizan aproximadamente el 1% de toda la capacidad planetaria en la obra de promover el plan universal de la ascensión mortal del Padre. Alrededor de 1/10 de 1% del área de estos mundos enormes está dedicada a la vida y actividades de los cuerpos de finalistas, seres enteramente establecidos en la luz y vida, que a menudo habitan y ministran en los mundos de Abona. Estos seres exaltados tienen su residencia personal en el paraíso. La construcción planetaria de estas esferas de Abona es enteramente diferente de los mundos y sistemas evolutivos del espacio. En ninguna otra parte, en todo el gran universo, es conveniente utilizar esferas tan enormes como mundos habitados. La constitución física triana, y aquí le estamos poniendo triana, conjunto de 3 cosas o seres que se estrechan especialmente o están vinculados entre sí. O sea, se refiere a 3, es como nos está hablando física triata de 3. ¿Y qué es lo que nos hablan aquí constantemente de 3? De la Trinidad o triunos, a esto se refiere. Combinada con el efecto equilibrante de los inmensos cuerpos oscuros de gravedad, posibilita igualar de manera perfecta las fuerzas físicas y equilibrar exquisitamente las varias atracciones de esta creación formidable. La antigravedad también se emplea en la organización de las funciones materiales y las actividades espirituales en estos mundos enormes. La iluminación y la calefacción, así como el embellecimiento biológico y artístico de las esferas de Abona, están absolutamente más allá de todo esfuerzo posible de la imaginación humana.
No es mucho lo que se os puede decir acerca de Abona. Para comprender su belleza y grandeza debéis verla. Pero hay verdaderos ríos y lagos entre los mundos perfectos. Espiritualmente, estos mundos están idealmente establecidos y se adaptan perfectamente a su propósito de alojar a numerosas órdenes de seres distintos que funcionan en el universo central. En estos mundos hermosos tienen lugar muchas actividades cuya comprensión está más allá de la capacidad humana. Sí, es muy interesante y han de ser de una belleza impresionante estos mundos. O sea, nuestros conceptos de belleza han de ser muy pobres con lo que tenemos para comparar y es algo que sale fuera, ¿no? Tiene que ser algo, bueno, vieron, nos están invitando. Ahí decía que hay que ir, que hay que conocer. Entonces, ya la invitación está hecha, nada más que llegaremos en su momento, ni antes ni después. Pero sí ha de ser algo fabuloso poder tener la oportunidad de conocer todo eso así. Yo me lo imagino así con mi humilde mentecita, algo de las cosas más lindas que hay aquí, al doble. No sé, algo hermoso. No sé si alguna duda, alguna aportación o algo que quieran decir. Díganlo ahora o callen para siempre. Bueno, si no, le toca a Flor. Pablo. Ay, a ver, mi querido. Solo quería Pablo. resaltar que no se nos quitara de la mente el hecho de que acabas de leer que hay lagos y ríos en esos mundos perfectos, ¿sí? O sea, estamos hablando de que vamos a vivir una realidad, vamos a ponerlo entre comillas, material, pero de excelsa belleza, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo, digamos, disfrutando del ambiente, así como aquí disfrutamos de las montañas y todas esas cosas, y los lagos y los mares, allá vamos a disfrutar de cosas análogas, y eso me parece muy interesante que nos quede grabado, porque seguiremos habitando en esferas reales, y eso es importante, no es algo etéreo. Sí, es increíble que nos estén hablando de la parte física, que la vamos a tener ahí y la vamos a palpar. Y también nos hablan de la parte espiritual, como nos los decía la última parte del documento, del numeral, ¿no? O sea, bueno, yo creo que la mente no nos cabe tanta cosa tan bella que nos espera, ¿no? Y por resaltar una última línea, cuando dice la arquitectura, la iluminación, la calefacción, o sea que para que haya calefacción, tenemos la sensación de temperatura también, ¿no? El embellecimiento biológico, o sea, son cosas que llaman la atención. Las plantas que vamos a encontrar allá. Correcto, sí. Bonito. Martita, ¿qué nos quieres comentar? Buenas noches. Buenas pues noches. en concordancia con lo que acabas de leer, Paulita, al final del numeral que acabó de leer Carlitos, decía que en Abona todo se atrae, ¿no? Y se atrae hacia las deidades y la atracción es más fuerte entre seres espirituales, pero eso también nos dice que si nos están enseñando descendentemente, pues nosotros a medida que vamos espiritualizándonos, a medida que vamos conociendo más, nos vamos alejando más de todas esas conductas materialistas y animalistas que tenemos, pues se nos va abriendo la mente y vamos como avanzando también, ¿sí? O sea, en menor medida, pero también esto nos está trayendo hacia allá, nos está llevando hacia allá, ¿no? Sí, sí, muy claro, muchas gracias. Se nos va quitando un poquito lo primitivo. Entonces, ahí vamos, ¿no? ¿Alguien más? Pues no. Florecita, adelante. Ok. Ahí vamos a ir. Bien, 4. Las criaturas del universo central. Hay 7 formas básicas de cosas y seres vivientes en los mundos de Abona. Cada una de estas formas básicas existe en 3 fases distintas.
Cada una de estas tres fases se divide en 70 divisiones principales y cada división principal se compone de 1000 divisiones menores, que a su vez se subdividen y así sucesivamente. Esos grupos básicos de vida pueden clasificarse como 1, material, 2, morontial, 3, espiritual, 4, absónito, 5, último, 6, coabsoluto, 7, absoluto. La descomposición y la muerte no son parte del ciclo de vida en los mundos de Abona. En el universo central, las cosas vivientes más bajas sufren la transmutación de la materialización, cambian de forma y manifestación, pero no se resuelve en un proceso de descomposición y muerte celular. Los nativos de Abona son todos vástagos de la Trinidad del Paraíso. No tienen progenitores y no se reproducen. No podemos describir la creación de estos ciudadanos del universo central, de los seres que no fueron creados. La entera historia de la creación de Abona es un intento de poner en términos espaciotemporales un hecho de la eternidad que no tiene ninguna relación con el tiempo ni con el espacio, tal como el hombre mortal los entiende. Pero, dicen los reveladores, debemos conceder a la filosofía humana un punto de origen. Aún personalidades que están muy por encima del nivel humano requieren un concepto de principio. Sin embargo, el sistema Paraíso Abona es eterno. Los nativos de Abona viven en los 1000 millones de esferas del universo central en el mismo sentido en que otras órdenes de ciudadanía permanente habitan en sus respectivas esferas de natividad. Tal como la orden material de filiación vive en la economía material, intelectual y espiritual de 1000 millones de sistemas locales dentro de un superuniverso, del mismo modo, en un sentido más amplio, viven y funcionan los nativos de Abona en los 1000 millones de mundos del universo central. ¿Acaso podríais considerar a estos habitantes de Abona como criaturas materiales en el sentido en que la palabra material se pueda ampliar para describir las realidades físicas del universo divino? Existe una vida que es peculiar de Abona y que posee significación en sí y de sí misma. Los habitantes de Abona sirven de muchas maneras a los descendientes del paraíso y a los ascendentes de los superuniversos, pero también viven existencias que son únicas en el universo central y tienen un significado relativo independientemente del paraíso o de los superuniversos. Así como la adoración de los hijos de fe en los mundos evolutivos sirve para la satisfacción del amor del Padre Universal, del mismo modo, la exaltada adoración de las criaturas de Abona sacia los perfectos ideales de belleza y verdad divinos. Así como el hombre mortal trata de hacer la voluntad de Dios, estos seres del universo central viven para gratificar los ideales de la Trinidad del Paraíso. En su naturaleza misma, ellos son la voluntad de Dios. El hombre se regocija en la bondad de Dios. Los habitantes de Abona gozan de la divina belleza, mientras que ambos disfrutáis del ministerio de la libertad de la verdad viviente. Los nativos de Abona tienen destinos optativos, tanto presentes como futuros no revelados. Mas existe una progresión de criaturas nativas que es peculiar del universo central. Una progresión que no incluye ni el ascenso al paraíso ni la penetración en los superuniversos. Esta progresión a un estado más elevado en Abona puede sugerirse de la siguiente manera. 1. Progreso experiencial hacia afuera, desde el primero hasta el séptimo circuito. 2. Progreso hacia adentro, desde el séptimo hacia el primer circuito. 3. Progreso intracirculatorio, progresión dentro de los mundos de un circuito dado. Además de los nativos de Abona, los habitantes del universo central incluyen numerosas clases de seres que son modelos originales para varias agrupaciones universales, asesores, directores y maestros de su tipo y para su tipo en toda la creación. Todos los seres en todos los universos se moldean según alguna orden de ser que es un modelo original y que vive en uno de los 1000 millones de mundos de Abona. Incluso los mortales del tiempo tienen sus objetivos e ideales de existencia de la criatura en los circuitos exteriores de estas esferas de modelo original en lo alto. Luego existen esos seres que han alcanzado al Padre Universal y que tienen el derecho de ir y venir, que están asignados aquí y allá en los universos, en misiones de servicio especial.
y en cada mundo de Abona se encontrarán los candidatos para el logro, los que físicamente han llegado al universo central, pero no han logrado aún ese desarrollo espiritual que les permitiría solicitar la residencia en el paraíso. Una hueste de personalidades representan al espíritu infinito en los mundos de Abona, seres de gracia y gloria que administran los detalles de los intrincados asuntos intelectuales y espirituales del universo central. En estos mundos de perfección divina realizan la obra indígena para la conducta normal de esta vasta creación y además llevan a cabo múltiples tareas de enseñanza, capacitación y ministerio para con el enorme número de criaturas ascendentes que han trepado a la gloria desde los oscuros mundos del espacio. Existen numerosos grupos de seres nativos del sistema Paraíso Abona que no están en modo alguno asociados directamente con el plan de ascensión del logro de la perfección de la criatura. Por lo tanto, se los ha omitido de las clasificaciones de personalidad presentadas a las razas mortales. Se presentan aquí solo los grupos principales de seres sobrehumanos y aquellas órdenes directamente conectadas con vuestra experiencia de supervivencia. En Abona pulula la vida de seres inteligentes de todas las fases que allí buscan avanzar desde los circuitos más bajos hasta los más altos en sus esfuerzos por alcanzar niveles más elevados de comprensión de la divinidad y una apreciación más amplia de los significados supremos, de los valores últimos y de la realidad absoluta. Y dejo de compartir, creo que esto está bastante claro. Una cosa que me llamó la atención es que cada quien tiene su propio tiempo de avance, entonces hay muchos que tardan más en el camino, pero igualmente lo van a lograr, simplemente están ahí como habitantes hasta que finalmente logran el paso hacia los cuerpos de finalistas. Adelante, Wilson. Marcelita. Wilson. Hola, buenas noches. Hola. Es que quiero leerte, déjame que lo tengo aquí anotado para que no se me pierda. En el punto 4, cuando inicias en el 14.4, dice que, bueno, en los mundos de Abona hay 7 formas fundamentales de cosas y seres vivientes. Y esas 7 cosas se dividen en materiales, morontiales, espirituales, atónitos, últimos, coabsolutos y absolutos. Y cada una de esas formas dice que está bajo 3 fases distintas y cada una de estas 3 fases se divide en 70 divisiones mayores y cada división mayor se divide en 1000. Entonces, los seres que vamos a encontrar allí, wow. si cada uno, si tú puedes multiplicar, es una cosa increíble la cantidad de seres de todos esos 7 niveles que vamos a encontrar allí. Entonces no quería, como dijo Pablo, no quiero dejar pasar por alto ese tema. Gracias. No, gracias, Wilson, es muy interesante. Del mismo modo que las células humanas se dividen en cuántas variaciones, y por eso no hay 2 seres exactamente iguales. Ahora imagínate, a esas alturas, la cantidad de variación en modelos de vida que puede haber, impresionante, y seguramente maravillosos y hermosos y perfectos, muchos de ellos, ¿no? Ay, gracias, Wilson. Marcelita, adelante. Gracias, pues la mía es una pregunta para saber si estoy comprendiendo el concepto de sobrehumanos. Los sobrehumanos son urantianos que habitan en nuestra realidad contemporánea. No, yo no diría que son humanos. Humanos, o sea, humanos somos humanos. Sobrehumanos significaría que no son humanos, que son órdenes creadas por encima del nivel, de las características de vida de los humanos. O sea, a partir de un ángel podría ser ligeramente sobrehumano, aunque obviamente ya los que están en Abona están en un alto más grado sobrehumano, o sea, no tienen absolutamente nada que se parezca a los humanos, ¿no? Simplemente son diferentes niveles organizacionales de la materia o de la energía que finalmente son modelos de vida, ¿no? Son organismos vivientes muy diversos y muy diferentes en una escala impresionantemente amplia de modelos de vida. Pero sobrehumanos no son humanos, definitivamente. Ok, muchas gracias. Espero haber contestado tu pregunta. Sí, muchas gracias. José, adelante.
Gracias. Bueno, yo quería hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo sobre la vida, sobre los mundos, la vida y los habitantes de Abona. Habíamos visto que ahí hay pues 1000 elementos químicos que dan 7 formas de energía y para las cuales ya los seres de ahí están adaptados a percibir mediante más sentidos estas formas de energía. Nos hablan de 49 tipos de percepción. También interesantemente nos adelantan que en la vida morontial vamos a tener, aparte de los 5 sentidos que tenemos en nuestra vida mortal, más otros 5 sentidos que se llaman en medicina propioceptivos, que son las sensaciones de nuestro propio cuerpo, no del exterior. Cuando seamos morontiales vamos a tener 70 sentidos. Se pueden imaginar, o sea, quizás ya no vamos a necesitar celulares para comunicarnos, va a haber telepatía, va a haber telequinesia, una serie de cosas, ¿no? Que aquí son muy raras. El otro tema para resaltar, aparte de los sentidos, es que en los seres de Abona se dan todos los modelos que están en el paraíso, pero ahí se han hecho realidad, ¿no? Que a su vez sirven de modelo tanto los mundos como los seres y las actividades de estos seres para el ideal de perfección de los universos del tiempo y el espacio, los mundos como el nuestro, ¿no? Tendemos a parecernos, a llegar a la perfección de los seres de Abona. Y otra cosa más, los seres de Abona, si bien han sido creados perfectos, no podríamos decir la palabra creados, porque creado pertenece a lo que es tiempo y espacio, y Abona apareció tal como es en el momento en que se constituyó la Trinidad. Entonces, esos seres sí buscan, tienen libre albedrío y buscan la perfección y van pasando desde los circuitos más exteriores en donde se supone que hay un poquito menos de perfección hasta ir alcanzando el primer circuito que es donde están los seres más perfectos y de ahí pasar también a un cuerpo de finalidad en el paraíso. Por lo tanto, estos seres, los nativos de Abona, están disminuyendo en número, podríamos decir, porque están ascendiendo o están llegando, se están trasladando al paraíso, ¿no? Tienen esa capacidad de ascenso tal como nosotros mortales. Y el último tema, el último detalle que quería resaltar es que hemos aprendido que cuando pasamos de la vida mortal al otro lado, somos Morontia, ¿verdad? Y vamos a continuar siendo Morontia en los mundos de estancia y en todos los mundos de nuestro universo local. Pero cuando nos despedimos de nuestro Padre Creador, del universo local, y pasamos al sector menor, ya somos espíritus, ¿no? Y así continuamos como espíritus cada vez más perfeccionados hasta llegar a Abona. Sin embargo, nos dicen que una de las formas de vida existentes en Abona también es la vida morontial. O sea que hay gente en estado morontial también en el universo central. Eso quería destacar. Gracias. Gracias, José. Arturo. Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo lo que quería resaltar era que es impresionante lo que estamos viendo en el universo central de Abona, en el cual aquí pues, también nos están diciendo que hay seres axónitos sin principio ni fin, para los que en algún momento creían que nada más el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito eran eternos, pues estamos hablando que todos los que son nativos de Abona son eternos, seres sin principio ni fin. Entonces es algo impresionante porque base a unas enseñanzas cerradas de las religiones cristianas o anteriores, nada más nos enseñaban que el Padre es el que tiene ese don de la eternidad, ¿no? Sin principio ni fin. Y ahorita nos damos cuenta que realmente, aparte de ellos, son miles y miles y miles de seres que tienen ese atributo de la deidad. Es lo que quería yo resaltar. A mí me impresiona esa parte porque yo creía algo diferente. Y aquí nos enseña que no es así. No sé.
Flor, te veo con cara de duda. Yo creo que sería muy interesante. Lo que pasa es que es difícil entender, por ejemplo, en el caso del Padre, un no principio. Para nosotros es diferente. Sí sabemos que el Padre estaba y para nuestro contexto tienen que hacerlo todo como en una secuencia. Ahora, según dicen, cuando entre el Padre y el Hijo dieron lugar al Espíritu Infinito en ese momento, surgió Abona. Pero entonces, si son eternos, o sea, habría que entender cómo es la eternidad de acuerdo a cómo es allá para poder entender que efectivamente son eternos, porque tengo entendido que el Padre estaba ahí, en teoría solo, como dicen, aunque estaba todo ahí, pero ¿dónde estaba todo? Es interesante hacerse la pregunta. Nos vamos a enterar un día que lleguemos allá, quizá. Pero sí, es interesante. Claudio, gracias Arturo. Sí, quería hacer Alguna una matemática. pregunta y un poquito de matemática tiene que ver. Nosotros llevamos en Urantia una evolución humana de 1 millón de años, ¿sí? Sí. Mi pregunta es, ¿habrá llegado ya algún ser de Urantia a Abona? Me da que ninguno llegó todavía al paraíso, porque si tenés 1.000 millones de mundos para transitar, ninguno debe haber llegado todavía, desde Urantia estoy hablando, porque ya hay otros mundos que son mucho más evolucionados. Pero ¿habrá llegado alguno a la instancia, por lo menos, de llegar al 7º círculo de Abona? Yo personalmente, esa es mi percepción espiritual, yo lo dudo, personalmente. ¿Por qué? Porque somos uno de los universos locales más nuevos, nuestro mundo es de los más nuevos, es el 606. En realidad somos una creación nueva prácticamente. Somos bebés, como dijo Rafael Camacho en su oración muy linda, somos bebés en esto. Entonces, aunque llevamos 1 millón de años, fíjate, 1 millón de años, a partir de que hubo la diferenciación entre animales y humanos, yo no creo que haya, o sea, porque la parte de como ser primitivo, aunque sí hubo algunos que lograron ser maestros en su tiempo, que obviamente entendieron mejor, yo pensaría que aún no. Esa es mi percepción personal. Creo que aún nos falta bastante en este proceso evolucionario para llegar allá. Esa es mi percepción personal, ¿eh? Muchas A gracias. lo mejor sí, a lo mejor alguien ya dio la sorpresa. No. Mira, y es otro detalle. Siendo un planeta decimal, a lo mejor alguien ya dio la sorpresita y a lo mejor sí se pudo. Puede ser. Puede Gracias, ser. igual. Ok, ¿quién fue primero? ¿Wilson o Octavio? Yo solamente quería decirle a Claudio que hace 2 días llegó Jesús, entonces pues yo no creo que haya llegado. Okay. Gracias, Wilson. Octavio, adelante. Y si ha llegado un urantiano allá, oiga, Jesús. Bueno, sí, él de aquí llegó allá, sí, claro, a decirle al Padre, Padre, ya cumplí con el reglamento, aquí estoy, mi universo. Eso sí, tienes toda la razón, eso fue hace 2000 años, sí que... ¿Cuánto es en tiempo de Urantia? No, está bien. Adelante, Pablo. 2 días y medio, hermano. Gracias, Octavio. Ya vamos a hacer la matemática, ¿eh? Ya me dejaron no con sé. la idea metida. Ayer o antier, no recuerdo quién escuchó, uno de los hermanos decía que realmente si traspolamos los tiempos, Jesús realmente estuvo 6 años, de acuerdo a los tiempos de, no sé si del paraíso, no me acuerdo, no puse mucha atención, pero realmente Jesús, si convertimos ese tiempo que estuvo aquí, los 36 años, los convertimos a tiempo del paraíso, creo que había hecho el cálculo de 6 años de nosotros. Algo así. Vamos a apuntarlo también en la lista para computar después. Adelante, Claro, Pablo. claro. Gracias, Octavio. Comento algo sobre lo que dijo Octavio ahorita. Lo que pasa es que Micael de Nevadón, al estar aquí como Jesús de Nazaret, estaba totalmente condicionado al tiempo de nuestro planeta. No podía estar viviendo al tiempo del paraíso, no, para nada. Entonces, yo lo que quería comentar era que los reveladores nos dicen que los primeros planetas en Nevadón se habitaron hace 200.000 millones de años. Los primeros planetas habitados en nuestro universo local. Y nos dicen que apenas en el último abrazo de la Trinidad del Paraíso logró entrar un grupo de peregrinos de nuestro universo local de Nevadón.
como mensajeros poderosos. O sea que sacando una cuenta así redonda, en números gruesos, nos podría llevar fácilmente 200.000 millones de años poder llegar hasta ser mensajeros poderosos. Y por ser bien optimistas, mínimo 100.000 millones de años para llegar siquiera al paraíso, ¿no? Es un tiempo tremendo. Lo que pasa es que una vez que salgamos de aquí, del planeta, pues el tiempo deja de tener importancia porque tenemos todo el futuro eterno por delante, así que, ¿no? Era Claro. eso. Sí, así es, totalmente de acuerdo. Gracias, Pablito. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, duda, comentario, queja? ¿No? Bueno, seguimos le paso el micrófono a Carlos. Adelante, Carlitos, pasa el micrófono. Cinco. La vida en Abona. En Urantia pasáis por una prueba breve e intensa durante vuestra vida inicial de existencia material, al tener nuestro inicio de nuestra existencia. En los mundos de estancia y a través de vuestro sistema, constelación y universo local, atravesáis las fases morontiales de la ascensión. En los mundos de capacitación del superuniverso, pasáis por las verdaderas etapas espirituales de progresión y sois preparados para el tránsito final a Abona. En los 7 circuitos de Abona, vuestro logro es intelectual, espiritual y experiencial. Existe una tarea definida que debe cumplirse en cada uno de los mundos de cada uno de estos circuitos. Como bien dijo Pablo, ahora tenemos que ir a cada uno de los 1.000 millones y en cada uno hay una tarea definida por cumplir. La vida en los mundos divinos del universo central es tan rica, tan plena, tan completa y tan colmada que trasciende completamente el concepto humano de todo aquello que puede experimentar un ser creado. Las actividades sociales y económicas de esta creación eterna son completamente distintas de las ocupaciones de las criaturas materiales que viven en mundos evolutivos como Urantia. Incluso la técnica del pensamiento en Abona es diferente del proceso de pensamiento en Urantia. Hasta nuestra forma de pensar será diferente. Las reglamentaciones del universo central son adecuadas e inherentemente naturales. Las reglas de conducta no son arbitrarias. En cada requisito de Abona se divulga la razón de la rectitud y el reinado de la justicia. Y estos dos factores combinados equivalen a lo que en Urantia se denomina equidad. Cuando lleguéis a Abona, disfrutaréis haciendo con naturalidad las cosas del modo en que deben hacerse. Ya será algo natural. Cuando los seres inteligentes alcanzan por primera vez el universo central, son recibidos y hospedados en el mundo piloto del 7º circuito de Abona. A medida que los recién llegados progresan espiritualmente y adquieren comprensión de la identidad del espíritu rector de su superuniverso, son transferidos al 6º círculo. Es sobre este modelo en el universo central que se han designado los círculos de progreso de la mente humana. Una vez que los seres ascendentes han alcanzado una comprensión de la supremacía y están por lo tanto preparados para la aventura de la deidad, se trasladan al 5º circuito y después del logro del espíritu infinito son transferidos al 4º. Después del logro del Hijo Eterno, se les traslada al 3er circuito. Y cuando han reconocido al Padre Universal, proceden al 2º circuito de mundos, donde se familiarizan más con las huestes del paraíso. La llegada al 1er circuito de Abona significa la aceptación de los candidatos del tiempo para el servicio del paraíso. Indefinidamente, según la longitud y naturaleza de la ascensión de la criatura, permanecen en el círculo interior del logro espiritual progresivo. Desde este círculo interior, los peregrinos ascendentes proseguirán hacia adentro hasta obtener la residencia en el paraíso y la admisión en el cuerpo de finalistas. Durante tu estadía en Abona, como peregrino de ascenso,
se te permitirá visitar libremente los mundos del circuito de tu asignación. También se te permitirá regresar a los planetas de aquellos circuitos que hayas atravesado previamente. Todo esto es posible para los que moran en los círculos de Abona sin necesidad de ser ensupernafinados. Los peregrinos del tiempo pueden equiparse para atravesar el espacio alcanzado, pero han de depender de la técnica establecida para franquear el espacio inalcanzado. Un peregrino no puede salir de Abona ni ir más allá de su circuito asignado sin ayuda de un supernafín de transporte. Hay una originalidad refrescante en esta vasta creación central. Aparte de la organización física de la materia y de la constitución fundamental de las órdenes básicas de seres inteligentes y otras cosas vivientes, no hay nada en común entre los mundos de Abona. Cada uno de estos planetas es una creación original, única y exclusiva. Cada planeta es un producto incomparable, espléndido y perfecto. Y esta diversidad de la individualidad se extiende a todas las características de los aspectos físicos, intelectuales y espirituales de la existencia planetaria. Cada una de estas 1.000 millones de esferas de perfección se ha desarrollado y embellecido de acuerdo con los planes del eterno de los días residentes. Recordemos que un eterno de los días es el gobernante de cada una. Cada una de las esferas tiene un eterno de los días que la gobierna y entonces la adorna y la desarrolla de acuerdo a su gusto. Por eso es que no hay ninguna que sea igual. Es por esto precisamente por lo que no hay dos esferas que sean iguales. Y ya habíamos visto en el documento 10 que hay 1.000 millones de eternos de los días, precisamente uno para cada una de estas esferas. El tónico de la aventura, el estímulo de la curiosidad, no desaparecerán de tu carrera hasta que no hayas atravesado el último de los circuitos de Abona y visitado el último de los mundos de Abona. El último de los mundos de Abona. Y entonces el impulso, el ímpetu de la eternidad hacia adelante reemplazará a su predecesor, la atracción de la aventura del tiempo. La monotonía es indicio de inmadurez de la imaginación creadora y de inactividad de la coordinación intelectual con la dote espiritual. Cuando un mortal ascendente comienza la exploración de estos mundos celestiales, ya ha alcanzado la madurez emocional, intelectual y social, sino la espiritual. No solo encontrarás cambios inimaginados que te confrontarán según avances en Abona de circuito en circuito, sino que tu asombro será inefable, ¿no? Inefable quiere decir pues que no hay palabras que lo puedan describir ese asombro. Yo a manera de chiste pienso que ya vamos a mantener todo el tiempo la boca abierta de ver tanta cosa maravillosa. Sino que tu asombro será inefable según progreses de planeta en planeta dentro de cada circuito. Cada uno de estos 1.000 millones de mundos de estudio es una verdadera universidad de sorpresas. El asombro continuo, la maravilla interminable es la experiencia de los que atraviesan estos circuitos y visitan estas gigantescas esferas. La monotonía no es parte de la carrera en Abona. El amor por la aventura, la curiosidad y el pavor a la monotonía, esas características inherentes a la naturaleza humana en evolución, no se pusieron allí tan solo para irritarte y perturbarte durante tu breve estadía en la Tierra, sino más bien para sugerirte que la muerte es tan solo el comienzo de una interminable carrera de aventura, una vida sempiterna de anticipación, un viaje eterno de descubrimiento. La curiosidad, el espíritu de investigación, el instinto de descubrimiento, el impulso a la exploración, todo eso produce la curiosidad, es parte de la dote innata y divina de las criaturas evolutivas del espacio. Estos impulsos naturales no te fueron dados meramente para que tengas que frustrarlos y reprimirlos. Ciertamente estos impulsos ambiciosos con frecuencia deben ser frenados durante tu corta vida en la Tierra. A menudo la desilusión debe ser experimentada, pero han de ser plenamente realizados y gloriosamente gratificados durante las largas edades por venir.
Así que el que pida más, pues no sé qué será lo que quiere, porque es algo maravilloso. A mí me deja, si alguien tiene algún comentario. Yo sé que quedamos todos así. Después de uno leer eso, como que la mente queda, sí, tremendo. Esa es la maravilla que nos espera. Pues entonces continuamos con el siguiente numeral. Listo. A cargo de Jaime. Sexto, el propósito del universo central. La gama de actividades de Abona de 7 circuitos es enorme. En general pueden describirse como, primero, abonales, o sea, que corresponden al sector donde vamos a estar. Segundo, paradisíacas, cuando lleguemos al paraíso. Tercero, ascendentes finitas. Ojo con esto. Nosotros somos seres ascendentes, pero ahí lo dividen en finitas, evolucionales, suprema, últimas. Eso lo vamos a aclarar. Muchas actividades superfinitas tienen lugar en Abona de la actual era universal, incluyendo indecibles diversidades de fases absonitas y otras de las funciones de la mente y el espíritu. Es posible que el universo central sirva muchos fines que no me han sido revelados, ya que funciona de numerosos modos que están más allá de la comprensión de la mente creada. No obstante, intentaré describir cómo sirve esta creación perfecta a las necesidades y contribuye a las satisfacciones de 7 órdenes de inteligencia universal. Primero, Dios Padre universal, la primera fuente y centro. Dios Padre deriva suprema satisfacción paterna de la perfección de la creación central. Disfruta de la experiencia de la saciedad del amor en niveles próximos a la igualdad. Y el Creador perfecto está divinamente complacido con la adoración de la criatura perfecta. Abona proporciona al Padre el logro de la suprema gratificación. La realización de la perfección en Abona compensa el retraso espacio-temporal del impulso eterno de expansión infinita. El Padre disfruta de la reciprocación que hace Abona de la belleza divina. Satisface a la mente divina ofrecer un modelo original perfecto de armonía exquisita para todos los universos en evolución. Ojo, ojo, porque aquí vamos a ver que esto es un modelo, ¿sí? Y vamos a ver cómo funciona. Nuestro Padre contempla el universo central con perfecto placer porque es una digna revelación de la realidad espiritual para todas las personales del universo de los universos. Entonces aquí tenemos un gráfico de lo que es el universo central. Lo tenemos un poquito más definido de acuerdo a las descripciones. Entonces tenemos el paraíso, tenemos los 7 mundos del Padre, los 7 mundos del Hijo y los 7 mundos del Espíritu Infinito, que vimos en los documentos pasados que eran como oficinas administrativas. Después tenemos los 7 circuitos, ¿sí? Donde están los 1.000 millones de mundos, pero ustedes aquí pueden ver los 7 mundos del Padre, el Hijo y el Espíritu, pero puede ver, por ejemplo, el primer circuito interior, ¿sí? Que tiene 37 millones de mundos. El que sigue tiene 76 millones, el que sigue tiene 107 millones, el que sigue tiene 144 millones, el que sigue tiene 177 millones, después 214 millones y el séptimo tiene 247 millones. Es decir, entre el primero y el último hay 210 millones de diferencias de bolitas, de planetas, ¿sí? Ojo, estos son mundos físicos. ¿Sí? Aquí hubo un lapsus que ahorita decía que era una estrella, no, son planetas, son mundos físicos y además son gigantescos, que tengamos muy claro. Después tenemos los cuerpos de gravedad que aparte de pues ayudar a equilibrar las gravedades tienen el propósito de ocultar el paraíso, ¿sí? Y entonces está como son los 3 círculos, digamos, concéntricos, como si fueran una tubería triple, ¿sí? Del que está interno y después el grande, ¿cómo está? Estos son los circuitos de cuerpos oscuros de gravedad. Y fíjense que dice que entre el chiquito, entre el primero y este, hay 10.000 veces más grande. Entonces aquí podemos tener una perspectiva, si lo estuviéramos viendo desde afuera, un poco más clara de lo que es el universo central. Ahora, yo quiero llamar su atención sobre algo. Nosotros tendremos que pasar por los 1.000 millones de esferas. Nosotros somos seres evolucionarios ascendentes. O sea, la meta es que salgamos desde nuestro estado mortal y un día lleguemos como espíritus perfeccionados
hasta el paraíso, ¿correcto? Nos han explicado cómo tenemos que pasar los 7 circuitos. Nos ha explicado Carlos ahorita qué va a pasar en cada circuito, cuáles son las tareas, pero les tengo una mala noticia, mis queridos amigos. Aquí se puede perder el año. Nosotros podemos, después de haber pasado los 144 millones de mundos, que nos digan, ¿sabe qué? No pasó, usted no encontró al Supremo, usted no encontró al Hijo, usted no encontró al Espíritu, usted no encontró al Espíritu Rector. Entonces devuélvase, mi querido amigo. ¿Y usted sabe qué pasa cuando a uno lo devuelven para repetir 247 millones de planetas? Ya se podrán imaginar la decepción. A eso se refería cuando dice que podemos tener desilusiones. Entonces, todo esto es parte, y entre otras cosas, mis queridos amigos, cuando estamos viendo esto, todavía no tenemos ni idea de lo que nos viene en forma inmediata, cuando vamos a pasar de nuestro estado mortal al estado morontial, que lo vamos a ver en el próximo documento, ¿sí? Que son todos los mundos arquitectónicos, todas las etapas que debemos pasar, porque lo primero que pasa es que se acaban los afanes, y es algo que yo quiero insistir. Nosotros tenemos una característica, una condición de impaciencia, ¿sí? En la medida en que queremos todo ya, que tenemos una vida de 100 años, digamos, ¿sí? En un estado mortal. Pero la realidad es que cuando nosotros resucitemos en estado morontial, en el primer mundo de estancia, lo primero que vamos a descubrir es que todo lo que estudiamos es correcto y que a partir de ese momento, si bien es cierto, como aclaraba Flor la vez pasada, que hasta que no nos fusionemos, no garantizamos realmente nuestro acceso al paraíso, lo único cierto es que ya sabemos que somos inmortales, que ya resucitamos, ¿sí? Vamos a ver hasta dónde queremos crecer y qué tan diligentes vamos a ser de ahí para adelante. Pero es una cosa apasionante que tengamos la perspectiva de esa carrera eterna. Continuamos, Carlitos. Bueno, el Dios de los universos considera favorablemente a Abona y al paraíso como el eterno núcleo de poder para toda expansión universal subsecuente en el tiempo y en el espacio. El Padre Eterno contempla con infinita satisfacción la creación de Abona como objetivo digno y atractivo para los candidatos temporales de la ascensión, sus nietos mortales del espacio que alcanzan el eterno hogar de su Padre Creador. Y Dios se complace en el universo paraíso Abona como el hogar eterno de la deidad y la familia divina. Segundo, el Hijo Eterno, la segunda fuente y centro. Para el Hijo Eterno, la formidable creación central ofrece una prueba eterna de la eficacia de la asociación de la familia divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Es el cimiento espiritual y material para la confianza absoluta en el Padre Universal. Abona proporciona al Hijo Eterno una base casi ilimitada para la realización en constante expansión del poder espiritual. El universo central proporcionó al Hijo Eterno el campo de acción en el cual pudo demostrar con seguridad el espíritu y la técnica del ministerio del autootorgamiento para instrucción de sus hijos asociados paradisíacos. Y aquí hay una cosa que quiero que tengamos también la perspectiva. Si bien es cierto que nosotros tenemos que pasar de aquí para arriba, los dioses, los hijos creadores, tienen que pasar del paraíso hacia abajo. Ellos hacen el curso al contrario. Ellos tienen que ir desde el mundo que está más cerquita del paraíso hasta el último, los 1.000 millones de planetas, porque de ahí van a ser capacitados, los dioses reciben capacitación y van a aprender modelos para cuando ellos creen sus universos locales, sepan cómo hacerlo y tengan toda la información necesaria para esa maravillosa labor que tienen. Bueno, Abona constituye los cimientos de realidad para el control de la gravedad espiritual ejercidos por el Hijo Eterno en el universo de los universos. Este universo proporciona al Hijo la gratificación del anhelo paterno, la reproducción espiritual. Ojo, los mundos de Abona y sus habitantes perfectos constituyen la demostración primera y finalmente eterna de que el Hijo es el verbo del Padre. Perdón. De este modo se gratifica perfectamente la conciencia del Hijo como complemento infinito del Padre. Y este universo ofrece la oportunidad de llevar a cabo la reciprocación de la fraternidad de igualdad entre el Padre Universal y el Hijo Eterno. Y esto constituye la prueba sempiterna de la personalidad infinita de cada uno. Tercero, el Espíritu Infinito, la tercera fuente y centro. El universo de Abona proporciona al Espíritu Infinito la prueba de que Él es el actor conjunto, el representante infinito del Padre e Hijo unificados. En Abona el Espíritu Infinito deriva la satisfacción combinada de funcionar como actividad creadora, disfrutando a la vez de la satisfacción de la coexistencia absoluta con este logro divino.
En Abona, el espíritu infinito halló el campo de acción en el cual pudo demostrar la capacidad y la voluntad de servir como ministro potencial de la misericordia. En esta creación perfecta, el espíritu pudo ensayarse para la aventura del ministerio de los universos evolutivos. Recordemos que esa palabra ministerio quiere decir servicio. Esta creación perfecta proporcionó al espíritu infinito la oportunidad de participar en la administración del universo con ambos progenitores divinos para administrar un universo como vástago creador asociado, preparándose así para la administración conjunta de los universos locales como espíritus creativos asociados de los hijos creadores. Hay algo muy lindo que vamos a aprender nosotros en los próximos documentos, ¿sí? Cuando veamos cómo cada vez que el Padre y el Hijo crean, ¿sí?, un hijo creador, inmediatamente el Espíritu Infinito le crea su correspondiente compañera eterna, que es el espíritu materno del universo local. Y eso es un proceso lindísimo, eso lo vamos a estudiar, es realmente de las cosas más emocionantes que vamos a aprender. Los mundos de Abona son el laboratorio mental de los creadores de la mente cósmica y los ministros de la mente de todas las criaturas que existen. La mente es diferente en cada mundo de Abona y sirve como modelo original para todos los intelectos de las criaturas espirituales y materiales. Estos mundos perfectos son las escuelas superiores de la mente para todos los seres destinados a la sociedad del paraíso. Proporcionaron abundante oportunidad para que el espíritu ensayara la técnica del ministerio de la mente en personalidades confiables y asesoras. Abona es una compensación para el espíritu infinito por su labor vasta y altruista en los universos del espacio. Abona es el hogar y el retiro perfectos para el infatigable ministro de la mente, del tiempo y el espacio. Cuarto, el Ser Supremo. La unificación evolutiva de la deidad experiencial. La creación de Abona es la prueba eterna y perfecta de la realidad espiritual del Ser Supremo. Esta creación perfecta es una revelación de la naturaleza espiritual perfecta y simétrica de Dios el Supremo antes de los comienzos de la síntesis poder-personalidad de las reflexiones finitas de las deidades del paraíso en los universos experienciales del tiempo y el espacio. En Abona las potencialidades del poder del Todopoderoso se unifican con la naturaleza espiritual del Supremo. Esta creación central es una ejemplificación de la futura unidad eterna del Supremo. Abona es un modelo original perfecto del potencial de la universalidad del Supremo. Este universo es un cuadro acabado de la perfección futura del Supremo y sugiere el potencial del último. Recordemos que esos son dioses emergentes, ¿sí?, que si bien es cierto fueron creados, están todavía en proceso de formación por el sector donde van a trabajar. Abona exhibe una finalidad de valores espirituales que existe como criaturas vivientes volitivas de autocontrol supremo y perfecto. Una mente que existe últimamente como equivalente del espíritu, una realidad y unidad de inteligencia con potencial ilimitado. Quinto, los hijos creadores coordinados. Abona es el campo de capacitación en el que se preparan los Micaeles del paraíso para sus subsecuentes aventuras de la creación de universos. Esta creación perfecta y divina es un modelo para cada hijo creador que se esfuerza por hacer que su propio universo alcance finalmente estos niveles de perfección del paraíso Abona. Un hijo creador utiliza las criaturas de Abona como posibilidades de modelos de personalidad para sus propios hijos mortales y seres espirituales. Los Micaeles y otros hijos paradisíacos consideran el paraíso y Abona como el destino divino de los hijos del tiempo. Los hijos creadores saben que la creación central es la fuente verdadera de ese indispensable sobrecontrol universal que estabiliza y unifica sus universos locales. Saben que la presencia personal de la influencia omnipresente del Supremo y el Último está en Abona. Abona y el paraíso son la fuente del poder creador de un hijo Micael. Allí moran los seres que cooperan con él en la creación de un universo. Del paraíso proceden los espíritus maternos de los universos, los co-creadores de los universos locales. Los hijos paradisíacos consideran la creación central como la patria de sus divinos padres, su hogar. Es el lugar al que complacen en regresar de tanto en tanto. Las hijas ministradoras coordinadas. Los espíritus maternos de los universos, co-creadores de los universos locales, obtienen su participación prepersonal en los mundos de Abona, en asociación estrecha con los espíritus de los circuitos. En el universo central, las hijas espíritus de los universos locales fueron debidamente instruidas en los métodos de cooperación con los hijos del paraíso, siempre sujetos a la voluntad del Padre.
En los mundos de Abona, el espíritu y las hijas del espíritu encuentran los modelos de mente para todos sus grupos de inteligencias espirituales y materiales, y este universo central es el destino futuro de aquellas criaturas que un espíritu materno universal patrocinan juntamente con un hijo creador asociado. Les recuerdo que por eso el conducto, ¿sí?, de todo lo que es mente, ¿sí?, viene espíritu infinito al espíritu materno del universo local a nuestra mente. Ese es el canal de esa información que nos va a llegar, ¿sí? Porque finalmente el padre, llamémoslo así, de las hijas creadoras, de las hijas que son los compañeros de las ministras divinas, es el espíritu infinito, ¿sí? Y vamos a ver que es muy lindo que después entre el espíritu infinito y el espíritu rector correspondiente las educan y las preparan para esa labor maravillosa que van a efectuar. Bueno, el creador materno del universo se acuerda del paraíso y Abona como el lugar de su origen y la sede del espíritu materno infinito, la morada de la presencia de la personalidad de la mente infinita. Desde este universo central también procede el otorgamiento de las prerrogativas personales de la creación que una ministra divina universal utiliza como complemento de un hijo creador en el trabajo de crear criaturas volitivas vivientes. Y finalmente, puesto que estos espíritus, hijas del espíritu materno infinito, probablemente no regresen jamás a su hogar en el paraíso, derivan gran satisfacción del fenómeno universal de reflectividad asociado con el Ser Supremo en Jabona y personalizado en Magestón en el paraíso. Recordemos que Magestón es el jefe de los espíritus reflexivos. Séptimo, mortales evolutivos de la carrera ascendente. Ahí vamos nosotros. Jabón es el hogar del modelo original de personalidad de todos los tipos mortales y el hogar de todas las personalidades sobrehumanas de asociación mortal que no son nativas de las creaciones del tiempo. Estos mundos proveen el estímulo para todos los impulsos humanos hacia el logro de los verdaderos valores espirituales en los más altos niveles concebibles de la realidad. Abona es el objetivo preparadisiaco de capacitación para todos los mortales ascendentes. Aquí los mortales alcanzan la deidad preparadisiaca, el Ser Supremo. Abona se alza ante todas las criaturas volitivas como la compuerta del paraíso y del logro de Dios. El paraíso es el hogar y Jabona el taller y el campo deportivo de los finalistas. Todo mortal que conozca a Dios anhela ser finalista. El universo central no es solamente el destino establecido del hombre, sino que es también el punto de partida de la carrera eterna de los finalistas, según emprenden alguna vez la aventura universal no revelada en la experiencia de explorar la infinidad del Padre Universal. Incuestionablemente, Abona seguirá funcionando con significación absoluta aún en futuras edades universales que tal vez presencien el espectáculo de los peregrinos del espacio que intentan encontrar a Dios en niveles superfinitos. Abona tiene la capacidad de servir como universo de capacitación para seres, Carlitos, para seres absonitos. Probablemente será la escuela superior cuando funcionen los 7 superuniversos como escuela intermedia para los graduados de la escuela primaria del espacio exterior. Oigan esto, todo esto para llegar allá apenas va a ser la escuela primaria de las que podamos trabajar en el espacio exterior. Tendemos a opinar que las potencialidades de Abona eterna son realmente ilimitadas, que el universo central tiene capacidad eterna para servir como universo de capacitación experiencial para todos los tipos de seres creados, pasados, presentes y futuros, presentado por un perfeccionador de la sabiduría, comisionado para este trabajo por los ancianos de los días en Ubersa, elaborado por Paula Padilla, Flor Robles, Carlos García y Jaime Reyes Bornoz. Como pueden ver, mis queridos amigos, esto es un documento realmente apasionante, donde empezamos a ver la grandeza del plan y la perfección del plan que nos espera, pero al mismo tiempo el desafío tan grande que tenemos, porque aquí nos están mostrando, digamos, el premio mayor. Ahora en los próximos documentos vamos a ver lo que necesitamos para poder llegar allá, ¿sí? Pablo hablaba de unas cifras, nos da unas cifras de lo que necesitamos para llegar. Yo creo que es muchísimo más que eso. Yo creo que está siendo muy optimista con las cuentas, ¿sí? Yo creo que lo que necesitamos en tiempo para el paraíso es, la descripción es como lo dice el libro, eones, que todavía yo no sé qué significa eones, pero es un jurgo de tiempo. Son miles de millones de años que tenemos que pasar de un crecimiento experiencial, ¿sí?
Pero lo más importante es que reconozcamos que en esta carrera eterna que tenemos por delante, tenemos que ir paso a paso. Y el primer paso, mis queridos amigos, es ser mejores personas en esta nuestra condición mortal, ¿sí? Prepararnos para después ser unos buenos seres morontiales que sigamos sirviendo y sigamos preparándonos para servir en esta carrera ascendente. No sé qué inquietudes tengan. A ver, Rafael. Yo creo que vale la pena retomar el tema de los días y los años, porque es un tema de qué se mueve con respecto a qué. Por ejemplo, el día para nuestro planeta es el movimiento rotativo con respecto a un eje en nuestro propio planeta. Sin embargo, un año es el movimiento relativo de nuestro planeta con respecto a un eje ubicado en otro lado, en el Sol. Para efectos del paraíso y de las esferas del primer circuito del paraíso, una esfera ahí tiene su propio día, que es su movimiento relativo con respecto a su propio eje, pero tiene un movimiento de un año para esa esfera con respecto al paraíso. Pero como el paraíso es un punto, es el punto origen, el paraíso no tiene años porque no se mueve alrededor, no se mueve alrededor de nada. El paraíso es el punto central. Entonces el paraíso no tiene un movimiento relativo que pueda decir que es un año. Y todo lo que se mueva alrededor del paraíso o un punto de un circuito o de ese primer circuito moviéndose alrededor del paraíso es el eje central del paraíso, es lo que determina el movimiento o sea, es el equivalente a un día para efectos del paraíso. Yo no sé si me puedo explicar bien, pero es la forma de tratar de entenderlo. Rafa, yo, la verdad, el desafío que tenemos es tan grande, inmediato, que tengo eones de años para entender eso, ¿sí? O sea, yo tengo una visión muy clara, pero la verdad me preocupa ni 5, porque es que mi preocupación es qué va a pasar en los mundos monoteales. Es más, mi preocupación es qué va a pasar en este momento, en nuestro proceso de mortales en la época tan compleja que estamos viviendo, ¿sí? Ese es el primer paso, ¿sí? ¿Cómo puedo ser mejores personas? O sea, ¿qué tanto me impacta el conocimiento que estoy recibiendo, ¿sí? de las enseñanzas de Urantia? Porque recordemos algo, esta mañana me escribió un mormón preguntándome que por qué yo siendo sumo sacerdote, porque en la iglesia, ¿no? Que estaba anterior en los mormones, había decidido dedicarme a Urantia. Ya mire, primero que todo, recordemos algo, a diferencia de todas las religiones, Urantia no es una religión. Urantia en condición de la última revelación, que tiene la primera característica que no ha sido escrita por seres humanos, ¿sí? Fíjate, todos estos personajes que nos vienen hablando, describiendo cada documento, nos dan una información que es muy sencilla, tómela o déjela, punto. Nos están dando una información que corrige y complementa todas las anteriores. ¿Para quién? Para los que estén preparados para recibirla. Nosotros aquí, y en eso yo insisto mucho, no estamos tratando ni de convencer ni de convertir a nadie. Nosotros echamos un cuento. Miren lo que llegó en Urantia. Es un libro exigente, hay que estudiar como locos, se crea desafío, definitivamente nos cambia la vida, porque nos obliga a adoptar una posición frente no solo a nuestras creencias, sino a nuestro sistema de vida, a nuestra manera de ir, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? Porque toca todo, ¿no? Tocan nuestras metas personales, tocan nuestras metas familiares, qué clase de personas somos, ¿sí? Entonces, el desafío es tan grande que yo he aprendido algo, y es que hay que ir paso a paso. Ahorita nos decía Laurita que ya empieza como a cogerle patas y cabeza al hilo del libro. Claro, en la medida que vayamos viendo documento tras documento, cada vez nos va a ir dando una perspectiva maravillosa que invita a estudiar más y con más juicio, porque es que con este libro pasa algo que es muy curioso, ¿no? Cada vez que uno termina ni siquiera un documento, una parte del libro, salimos del universo central y uno quisiera como que devolverse al prólogo para echarle un repaso. Y lo que hay que hacer es seguir adelante. Hay que dar universo central, universo local, historia de Urantia y después la vida y enseñanzas de Jesús. Terminó, devuélvase otra vez y arranque, porque lo primero que lo que decía Pablo, ¿sí? Uno le empieza a coger sabor
después de que lo ha leído varias veces, no digamos el número, pero varias veces, porque cada vez se enriquece más nuestra capacidad de discernir lo que nos están diciendo. Cada vez podemos disfrutarlo más. Esto es un banquete, esto es una cosa que miércoles se convierte en decir que es un vicio no sería la palabra apropiada, pero esto se vuelve algo que se le mete a uno en las fibras del alma, ¿sí? Y uno quiere seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. ¿A dónde nos lleve? A donde el Padre. ¿Cuándo? Un día de estos. Sí, porque el tiempo de aquí para arriba es muy largo. Pero sí, es un desafío muy lindo y sobre todo prepararnos para lo que viene y entender la responsabilidad que tenemos. Yo creo que es lo más importante. Y cuando no entiendan algo, pues mire, no se molesten, no se mortifiquen, que poco a poco irán entendiendo. Y este libro tiene una cosa que es muy importante, y es que cuando ustedes van en el documento 30, ay, esto era lo que decían en el documento 5, ay, esto era lo que decían en el documento 8, ¿sí? Cuando explicaban tal cosa. Y en la medida que uno avanza, como que esa retroalimentación de pronto empiezan a aparecer en la mente de uno cosas que no entendió y de pronto las ve con una claridad impresionante. Entonces, frescos, estudien. La única invitación es estudien, lean, oren, mediten. Es algo que a uno se le olvida. Esto no es una novela, ¿sí? Esto no es el caballo de Troya. Aquí hay que orar y pedir guía, pedir discernimiento. No estoy echándole ficha al caballo de Troya. ¿Sí? Me fascina todo lo que quieran. Creo mucho en el gran papel que ha jugado para atraer a muchas de las personas que hoy estudian Urantia, pero es una novela. Esto no es una novela. Esto es una información que nos dan. Es la última revelación que ha sido dada en la Tierra. Ustedes saben lo que eso significa. Por eso, no se preocupen cuando no entiendan algo. Oren y háganle. No bajen la guardia. Si no entendieron algo, no importa. Sigan, que en la medida que avancemos vamos a entender. ¿Alguna inquietud? Javier. Bueno, es una inquietud. Se maravilla uno cada vez más. No sé cuántas veces uno para leer lo mismo y dice, wow. No es aburridor, no es repetitivo. Cada vez se encuentra más y más sabiduría, más, ¿cómo se llama? Un momento que dicen que se maravilla uno de cada vez encontrar más. Si eso es saberlo, ¿cómo será vivirlo? Digo yo, uy, ¿cómo será cuando llega uno al despertar al mundo de estancias y apenas sabiéndolo es una maravilla? Vivirlo va a ser mucho mejor. Así es. Eso, gracias. Recordemos lo que Pepe tocó acerca de los sentidos, ¿no? Y que yo insisto mucho. Y no tenemos que llegar al paraíso para hablar de una cantidad de sentidos. Cuando resucitemos pasamos de 5 a 200. Entonces, ¿sí? Ni se imagina uno la perspectiva de la capacidad de información y de la velocidad de información en la forma que significa el avance nuestro espiritual y en todos los sentidos, ¿no? Entonces es apasionante, por eso es una ilusión. Esto en lugar de asustarlo, ilusiona a uno. ¿Sí? Yo creo, por ejemplo, la mayoría de las personas están con la muerte. Para mí, yo miro la muerte como un privilegio. El día que uno muere, terminamos el primer curso. ¿Sí? Y de aquí para adelante vamos más rápido. O sea, ya no mira uno con susto porque sabemos para dónde vamos. Ya no hay incertidumbre de que ese miedo, ¿sí? Entonces, por eso es una situación muy particular la que produce para los estudiantes de Urantia. Ok, mis queridos amigos, si no hay más inquietudes, son las 7:53. Tuvimos 7 minutos de exceso, de sobra. Entonces, vamos a terminar aquí. Les agradezco mucho su tiempo. De verdad que es un privilegio, semana tras semana, estar con ustedes. ¿Cómo? Porque el negrito interrumpiste. Perdón, ¿quién está hablando? ¿Hernando? Ah, bueno, un micrófono abierto. Bueno, les agradezco mucho su tiempo entonces. Nos vemos.